La Cruz Azul es una obra de misterio que, a través de la aguda observación y la profunda comprensión de la naturaleza humana, presenta a uno de los más grandes detectives literarios, el Padre Brown. Un sacerdote con un corazón compasivo, pero también con una mente capaz de desentrañar los más complejos misterios. En esta historia, el robo de una valiosa cruz es solo el punto de partida de un juego de ingenio entre el Padre Brown y Flambeau, un ladrón astuto y audaz. A través de la trama, Chesterton explora temas de moralidad, fe y la naturaleza del crimen, en un relato que mezcla reflexión filosófica con el suspenso de un buen misterio. Capítulo 1. El misterio del robo. Era una mañana fría, y las sombras de Londres parecían alargarse más de lo habitual, como si la ciudad misma estuviera sumida en una especie de letargo o enigma incomprensible. La niebla que descendía del río Támesis cubría las calles, creando un manto de misterio, un lugar perfecto para los secretos y las intrigas. En ese ambiente opresivo, donde la luz del sol apenas conseguía atravesar la capa de humedad que empapaba todo a su paso, algo extraño y peligroso comenzaba a gestarse. En una modesta iglesia en el corazón de la ciudad, el Padre Brown, un hombre sencillo, de mirada tranquila y voz suave, cruzaba la puerta. Era una figura inconfundible, no por su aspecto físico, que pasaba desapercibido, sino por la calma que emanaba de él, una calma que contrastaba con el bullicio frenético de la ciudad. Mientras el sacerdote caminaba por el pasillo, sus pasos parecían no hacer ruido, como si el mismo suelo le cediera el paso, como si no se tratara de un hombre de carne y hueso, sino de una sombra que observaba y comprendía el mundo con una percepción superior. En ese mismo momento, en una gran casa cercana, el lujoso estudio de un coleccionista de arte estaba siendo testigo de un robo que marcaría el inicio de una serie de eventos inexplicables. En el centro de la habitación, sobre una mesa de roble oscuro, descansaba una pieza que era el corazón de la colección del dueño. Una cruz antigua, de oro y piedras preciosas, conocida como la Cruz Azul. Su belleza y su historia la convertían en una de las reliquias más valiosas de Europa. No era solo un objeto de lujo, sino un símbolo sagrado, una pieza que había sobrevivido a siglos de historia, viajes y leyendas. Aquel objeto, oculto en el corazón de la oscuridad londinense, se había convertido en el objetivo de alguien mucho más astuto y peligroso de lo que cualquiera hubiera imaginado. Flambeau, el ladrón que había planeado el robo, no era un criminal común. Su mente era tan brillante como la de cualquier genio, y su astucia le permitía moverse en la sombra sin dejar rastro. Sabía que el valor de la cruz no solo residía en su precio, sino en lo que representaba. Su habilidad para analizar y predecir los movimientos de la policía, los guardias y hasta los coleccionistas de arte era casi sobrenatural, y esa tarde no sería la excepción. Entró en el estudio con la habilidad de un fantasma, sus manos precisas, casi tan delicadas como si estuviera manipulando un objeto sagrado. De un solo movimiento, robó la cruz, la envolvió con cuidado y desapareció sin dejar ningún rastro, como un espectro perdido en la niebla. El robo no fue advertido hasta horas después, cuando el dueño de la colección, un hombre adinerado y de una estricta moral, llegó a su estudio para admirar su más reciente adquisición. El pánico se apoderó de él al notar que la cruz había desaparecido. Era imposible. Nadie podía haberla tocado sin ser visto, nadie podía haber entrado sin dejar evidencia. Pero allí estaba, el espacio vacío, el lugar donde había estado la reliquia, ahora vacío e inmaculado. La noticia del robo se esparció rápidamente por la ciudad. Se organizaron equipos de búsqueda, pero a pesar de sus esfuerzos, no había pistas que los llevaran a Flambeau. Nadie sospechaba, por supuesto, que todo esto estaba siendo observado desde las sombras. El Padre Brown, ajeno a la magnitud del robo en sí, sintió una extraña inquietud al enterarse de la noticia. Sabía, por experiencia, que un crimen tan meticulosamente ejecutado solo podía ser el trabajo de alguien con un intelecto superior, alguien como Flambeau. El sacerdote decidió que debía investigar el caso. No porque buscara el reconocimiento ni el prestigio que tantos anhelaban, sino porque sentía que detrás de aquel robo se escondía algo mucho más profundo. Algo que podría ser entendido solo si se examinaba con la mente de un hombre de fe, no con la mente fría de un detective cualquiera. Y así, con un propósito claro en su corazón, el Padre Brown se dirigió hacia la escena del crimen. El estudio, cuando llegó, ya estaba rodeado de agentes de policía, detectives y curiosos. La puerta de madera maciza estaba abierta, pero nadie se atrevía a entrar. El caos, la ansiedad y la incertidumbre se respiraban en el aire. El Padre Brown, sin embargo, no se detuvo.
Con una calma absoluta, caminó entre la multitud, se dirigió al estudio y comenzó a observar. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, recorrieron cada rincón. No estaba buscando huellas evidentes, ni marcas de violencia, ni rastros de sangre o forcejeos. Él sabía que Flambeau no dejaría pruebas tan obvias. En su lugar, el padre Brown se centró en los detalles más pequeños, en lo que a simple vista podría parecer irrelevante. Observó el brillo del polvo en las mesas, las huellas en la alfombra, las marcas en las paredes que indicaban que algo había sido tocado, pero sin alterar el entorno. Una figura se acercó a él, un detective que, con su aire de superioridad, le preguntó si tenía alguna idea sobre el caso. El padre Brown lo miró con una sonrisa leve y respondió con calma. No se trata de encontrar al ladrón, sino de entender por qué ha robado lo que ha robado. En ese momento, todos los presentes quedaron desconcertados, pero el padre Brown sabía algo que ellos aún no podían comprender. Flambeau no robaba por dinero, ni por poder. Robaba porque deseaba demostrar algo, porque estaba buscando algo que solo un hombre como él, astuto y lleno de enigmas, podría encontrar. El robo de la Cruz Azul no era solo un crimen. Era un mensaje. Y el padre Brown sabía que, para entenderlo, debía adentrarse en la mente de un hombre que no solo era un ladrón, sino también un enigma viviente. Así, entre las sombras de la ciudad y bajo la niebla que nunca se levantaba, el misterio del robo acababa de comenzar. El padre Brown estaba decidido a resolverlo. Y aunque la cruz había desaparecido, lo que no sabían los demás era que el verdadero misterio no era solo el robo en sí, sino lo que se ocultaba detrás de él. Capítulo 2. La sombra de Flambeau. El padre Brown, con su mirada tranquila y sus pasos discretos, comenzó a caminar por la estrecha calle que conducía al antiguo edificio donde había ocurrido el robo. La niebla persistía, como una manta gris que envolvía a Londres, haciendo que todo pareciera una visión borrosa, una especie de sueño inquietante. La ciudad, acostumbrada al bullicio, se veía sumida en un extraño silencio, como si la misma atmósfera aguardara el desenlace de un enigma que aún no se podía comprender. A medida que el sacerdote se acercaba al lugar del crimen, la pregunta que rondaba en su mente se volvía más insidiosa. No era solo el robo lo que le preocupaba, sino la figura del ladrón. Flambeau. El nombre resonaba en su interior como una campana distante, un eco de algo mucho más grande que un simple criminal. Sabía que Flambeau no era un ladrón común, no era alguien que robaba por necesidad o por avaricia. Flambeau, a lo largo de su vida, había jugado con la moralidad de la misma manera que un artista juega con la luz y la sombra. Su inteligencia, su astucia y, sobre todo, su capacidad para manipular las percepciones ajenas, lo habían convertido en una sombra que se movía en los límites entre la virtud y el vicio, entre la justicia y la transgresión. El padre Brown había oído hablar de Flambeau en varias ocasiones. La mayoría de las personas lo consideraban un criminal sin escrúpulos, un hombre de acción rápida y calculada, que podía robar joyas, arte o dinero con la misma facilidad con la que respiraba. Pero el sacerdote, a diferencia de los demás, veía más allá de la fachada. Veía en Flambeau a alguien mucho más complejo, un ser que, en su interior, parecía estar buscando algo más que riquezas materiales. Quizás un sentido de trascendencia, quizás una necesidad de prueba ante sí mismo, de ver hasta dónde podía llegar en su propio juego moral. Cuando llegó al edificio, el padre Brown no se unió a la multitud de curiosos que aguardaban cerca de la puerta. No deseaba perder tiempo en explicaciones ni en intercambiar palabras vacías con aquellos que buscaban solo soluciones fáciles. Él sabía que las respuestas a este caso no se encontrarían en las evidencias visibles, ni en las pistas más obvias. Las huellas de un ladrón como Flambeau no se dejaban ver, y mucho menos en un escenario tan cuidadosamente preparado. Flambeau era un maestro de las sombras, y para entender su arte, el padre Brown tendría que adentrarse en esas sombras, no temerle, sino aprender a moverse con ellas. Entró en la mansión con paso lento, casi imperceptible. La puerta chirrió suavemente al abrirse, y los murmullos de la multitud quedaron atrás. La habitación principal estaba decorada con lujo, pero todo parecía tener una pátina de abandono, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. El lugar, tan meticulosamente cuidado por su dueño, se sentía vacío. Como si algo o alguien hubiera pasado por allí dejando una marca invisible, un espacio en el aire que nadie más que el padre Brown podría percibir. La Cruz Azul, en su lugar original, ya no estaba. Pero el vacío que había dejado se sentía de una manera extraña,
como si la ausencia misma del objeto fuera más perturbadora que la idea de un simple robo. El padre Brown se acercó al pedestal donde había estado la cruz. Allí, en el fino polvo acumulado, notó algo. No era una huella, no eran rastros de pie ni señales de lucha. Lo que le llamó la atención fue algo mucho más sutil. Una ligera alteración en el orden de las cosas, algo que solo alguien que prestaba atención a los más pequeños detalles podría notar. El objeto que había estado sobre el pedestal había desaparecido, sí, pero no de la manera en que lo haría un ladrón ordinario. No hubo prisa ni desorden. No había señales de que alguien hubiera forzado la puerta o abierto una ventana. Flambeau no era un ladrón que dejara pruebas evidentes, pero algo más profundo y fascinante había ocurrido aquí, algo que se escapaba al ojo común. Flambeau no tiene prisa, pensó el padre Brown en silencio. Es un hombre que juega a largo plazo, que no se deja atrapar por las trivialidades del tiempo. Este robo no se trata solo de la cruz, sino de algo más grande, algo más filosófico. Se quedó allí, en silencio, observando la habitación, buscando patrones en el caos ordenado que había dejado el ladrón. Flambeau, como siempre, había dejado un rastro invisible, algo que solo podría ser comprendido por alguien con una mente como la de él, que veía las cosas no solo por lo que eran, sino por lo que representaban. De repente, una idea cruzó por la mente del padre Brown. Si Flambeau no había dejado huellas evidentes, ¿qué tal si lo que estaba buscando no era la cruz en sí misma, sino el acto de robarla? ¿Qué tal si lo que realmente importaba era el desafío de tomar lo más valioso sin dejar rastro, como un mensaje para aquellos que pudieran entenderlo? Flambeau, el ladrón, no robaba solo para enriquecerse, sino para desafiar las nociones convencionales de justicia y moralidad. Para él, el robo era un acto casi filosófico, una forma de afirmar su libertad sobre las reglas del mundo. Con una calma profunda, el padre Brown salió del estudio. Tenía que encontrar a Flambeau antes de que la situación se desbordara. No solo por la cruz, sino por lo que esa cruz representaba. Flambeau no solo estaba jugando con el valor material del objeto, sino con el concepto mismo de la verdad, de la justicia y de la fe. El sacerdote lo sabía. El verdadero misterio no era el robo en sí, sino lo que Flambeau intentaba demostrar. El padre Brown caminó por las calles desiertas, su mente trabajando a toda velocidad. Flambeau era un hombre que no temía las consecuencias de sus actos, porque para él, el objetivo no era ganar, sino desafiar el orden de las cosas. Y esa verdad era lo que lo hacía peligroso. En el fondo, el sacerdote sabía que, en un enfrentamiento con Flambeau, no se trataba solo de atrapar al ladrón. Se trataba de comprender al hombre, de entender qué lo movía, que lo hacía actuar de esa manera tan calculada y filosófica. Una nueva idea se le ocurrió, y el padre Brown decidió que debía actuar con rapidez. La cruz, pensó, no era solo un objeto de valor material. Era un símbolo, y en manos de un hombre como Flambeau, se había convertido en el centro de un juego mucho más grande. El sacerdote no podía perder más tiempo. Si quería detener a Flambeau, tendría que estar preparado para adentrarse en los mismos laberintos de su mente, comprender sus movimientos, sus motivaciones. A lo lejos, el padre Brown pudo distinguir una figura solitaria caminando entre la niebla. Y mientras sus pasos lo acercaban más y más, supo que el momento había llegado. Flambeau no había desaparecido, simplemente había estado esperándolo, observando, sabiendo que el sacerdote sería el único capaz de comprender la profundidad de su desafío. Flambeau estaba cerca, y el padre Brown ya estaba preparado. El juego había comenzado, y ahora ambos jugadores, atrapados en una danza de sombras, debían enfrentarse cara a cara. Capítulo 3. La confrontación de sombras. La niebla seguía envolviendo Londres, como una capa espesa y persistente, filtrándose entre los edificios, acariciando las viejas paredes de ladrillo, haciéndolo todo parecer una escena sacada de un sueño. En esa atmósfera densa y sombría, las figuras se deslizaban con una gracia inquietante, como si la ciudad misma tuviera vida propia, pulsando con secretos ocultos. El padre Brown caminaba entre la niebla, sus pasos ligeros pero firmes, la mente concentrada en el mismo propósito que lo había llevado a este lugar, encontrar a Flambeau. Aunque las calles estaban vacías y silenciosas, el padre Brown sentía la presencia del ladrón como una sombra que se extendía por toda la ciudad. Flambeau no era un hombre fácil de atrapar. Su naturaleza era tan escurridiza como la niebla misma. Lo que más intrigaba al padre Brown no era el robo en sí,
ni siquiera el valor de la cruz. Lo que realmente lo fascinaba era la mente de Flambeau, ese lugar oscuro y complicado donde el crimen y la filosofía se encontraban en un punto de tensión constante. El sacerdote sabía que el robo de la cruz no era un acto común. No se trataba solo de un deseo de riqueza o de poder. Flambeau estaba jugando un juego mucho más complejo, un juego en el que las reglas morales eran flexibles y cambiaban según el momento, según las circunstancias. Para él, cada acción era una forma de desafiar lo que se consideraba correcto o justo. Un acto de robar una cruz, un símbolo sagrado para muchos, era un desafío a las normas establecidas, una declaración de independencia ante un mundo que creía tener la verdad absoluta. El padre Brown había comprendido esto en cuanto vio el vacío dejado por la cruz. Lo que parecía ser un simple robo era, en realidad, una manifestación de algo mucho más profundo. Flambeau no robaba solo por lo que el objeto valía. Robaba para demostrar que nada era sagrado, que ninguna creencia estaba a salvo de la duda. Era un hombre que se encontraba en una lucha constante con el concepto mismo de la moralidad. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier ladrón común. Porque en sus manos, un robo podía convertirse en un acto de subversión filosófica, un ataque a las bases mismas sobre las que se construyen las creencias. El padre Brown sabía que para entender a Flambeau, tenía que enfrentarse a este reto no solo como un detective, sino como un pensador. Necesitaba adentrarse en la mente de Flambeau, comprender lo que lo movía, lo que lo impulsaba a actuar de la manera en que lo hacía. Y así, mientras caminaba por las calles nebulosas, cada paso lo acercaba más a un enfrentamiento inevitable, una confrontación que no solo definiría el destino de la cruz, sino también el de su propia comprensión del bien y el mal. En el momento en que llegó a una plaza desierta, el padre Brown vio una figura solitaria, de pie cerca de una vieja fuente que se encontraba en el centro. La figura, alta y delgada, estaba completamente envuelta en una capa oscura, apenas visible entre la niebla. No era necesario acercarse más para saber quién era. La forma y la postura, la seguridad que emanaba de ella, indicaban claramente que era Flambeau. El padre Brown se detuvo a unos metros de él, observando con calma la figura que se erguía ante él como un reto, como una encrucijada entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo incorrecto. Flambeau giró lentamente, como si hubiera estado esperándolo todo el tiempo, con una ligera sonrisa en sus labios. No era una sonrisa de satisfacción, sino más bien una sonrisa que denotaba un profundo respeto por su adversario. Sabía que el padre Brown no era como los demás, que no sería fácil engañarlo ni desorientarlo. «Así que has llegado», dijo Flambeau, su voz resonando en la quietud de la plaza. «No pensaba que lo harías tan pronto. Ojalá pudiera decirte que no has perdido el tiempo, pero sé que para ti esto es mucho más que un simple caso de robo». «Oh mi equivoco». El padre Brown lo miró, sin prisa por responder. La verdad era que Flambeau había dado en el clavo. No se trataba solo de la cruz, ni siquiera del robo en sí mismo. Se trataba de un desafío, un cuestionamiento de todo lo que se consideraba cierto. Para Flambeau, el robo era una prueba, no solo para él, sino para aquellos que lo enfrentaran. El sacerdote sabía que este enfrentamiento no terminaría con una simple captura. Necesitaba comprender a Flambeau, entender lo que lo hacía moverse en los márgenes de la moralidad, para poder desentrañar los hilos de su mente. «No estoy aquí solo por la cruz», dijo el padre Brown, su tono sereno pero firme. «Estoy aquí porque tú, Flambeau, eres mucho más que un ladrón. Eres un hombre que busca algo más profundo. Y eso, mi amigo, es lo que me ha traído hasta aquí». Flambeau rió suavemente, un sonido casi burlón, pero al mismo tiempo, una risa que contenía una cierta admiración. «Siempre tan perspicaz, padre. Me alegra ver que no eres uno de esos que creen que la moralidad es una línea recta, algo tan fácil de definir. No, lo que haces es mucho más interesante. Buscas las sombras, las grietas entre las reglas. ¿Sabes, padre, qué es lo más fascinante de todo esto? La gente, en su mayoría, cree que soy un hombre sin escrúpulos. Que robar una cruz es un acto de villanía, que lo hago por avaricia. Pero si supieran la verdad es que lo que busco no está en el objeto, sino en lo que el robo representa». El padre Brown lo observó en silencio, sabiendo que había algo mucho más grande detrás de las palabras de Flambeau, algo que necesitaba desentrañar para comprender la magnitud de su desafío. «Lo que buscas», comenzó el padre Brown, «es la prueba de que el orden moral es frágil.
Quieres demostrar que nada está a salvo de la duda, ni siquiera los principios más. Sagrados. Pero te equivocas, Flambeau. La moralidad no es una cuestión de lo que se ve, sino de lo que está en el corazón de las personas. Y aunque puedas robar una cruz, aunque puedas desafiar las leyes visibles de la justicia, no puedes robar la fe que reside en el alma de aquellos que creen. Flambeau lo miró fijamente, sin responder de inmediato. El padre Brown podía ver en sus ojos que algo había cambiado. La arrogancia del ladrón había sido reemplazada por una especie de reflexión silenciosa, como si las palabras del sacerdote hubieran tocado una fibra más profunda en su ser. Por un momento, el padre Brown pensó que quizás, solo quizás, estaba tocando un punto de vulnerabilidad en Flambeau. «¿Sabes, padre?», dijo finalmente Flambeau, su tono algo más grave. «A veces me pregunto si todo lo que hago no es una forma de probarme a mí mismo, de desafiar la vida, de demostrar que soy capaz de ver más allá de lo que otros ven. Pero tal vez me equivoco. Tal vez lo que me has dicho tiene algo de verdad. No lo sé. A veces creo que la única verdad es que no hay verdades absolutas». El padre Brown dio un paso adelante, mirándolo con una mezcla de compasión y determinación. «Lo que buscas, Flambeau, no es la verdad absoluta, sino la libertad para hacer lo que desees. Pero la verdadera libertad no se encuentra en la transgresión, ni en el caos. La verdadera libertad se encuentra cuando uno actúa con integridad, cuando uno se enfrenta a las propias sombras y se niega a ser esclavo de ellas». Flambeau lo miró en silencio, su rostro marcado por una expresión de incertidumbre. El padre Brown sabía que el juego no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había tocado algo dentro de Flambeau, algo que lo haría detenerse a pensar. La niebla, como si comprendiera la magnitud del momento, comenzó a disiparse lentamente, revelando las primeras luces del amanecer. Flambeau, por fin, habló en voz baja, como si lo hiciera más consigo mismo que con el sacerdote. «Tal vez, padre, tal vez sea hora de que finalmente me enfrente a mis propias sombras». El padre Brown, con una leve sonrisa, sabía que la batalla de ideas aún no había terminado, pero por primera vez, Flambeau parecía dispuesto a caminar por un sendero diferente. Capítulo 4. El reflejo del alma. El día comenzaba a disiparse en una mezcla de luces y sombras, como si la ciudad misma se estuviera preparando para recibir las primeras sombras de la noche. Las callejuelas empedradas de Londres, cargadas de historias y secretos, parecían absorber cada paso que el padre Brown daba, mientras caminaba por ellas en su habitual contemplación silenciosa. En su rostro se reflejaba una serenidad que, aunque aparente, ocultaba un mar de pensamientos profundos e inquietos. Flambeau, su enigmático adversario, seguía rondando en su mente como una sombra inquebrantable, un misterio que se había convertido en el verdadero desafío de su vida. El sacerdote sabía que lo que había sucedido en su último encuentro con él no era el final de la historia, sino el principio de algo mucho más complejo y, quizás, más peligroso. Mientras avanzaba, el padre Brown no podía evitar pensar en el hombre que había desafiado las leyes de la moralidad y la justicia con un descaro que solo los grandes hombres de espíritu rebelde son capaces de mostrar. Flambeau, a pesar de su aparente desprecio por las normas sociales, no era un hombre cualquiera. Era alguien cuya existencia estaba teñida por una lucha interna constante, un hombre que había renunciado a los valores establecidos, pero que, al mismo tiempo, parecía estar buscando algo mucho más profundo, algo que ni siquiera él mismo comprendía por completo. Había algo en su mirada, en la intensidad de sus palabras, que sugería que, en su corazón, existía una chispa de redención, algo que todavía no se había apagado por completo. A medida que el sacerdote recorría las solitarias calles de la ciudad, las imágenes de su último encuentro con Flambeau comenzaban a desdibujarse en su mente, como si fueran recuerdos que se desvanecían con la niebla de la mañana. Pero lo que no podía olvidar era la sensación que había tenido al mirar los ojos de su oponente. No se trataba de un simple enfrentamiento entre el bien y el mal, como tantas veces ocurría en los relatos que se contaban en las iglesias o en las novelas populares. Era algo mucho más sutil, más intrincado, algo que el padre Brown había llegado a comprender a través de los años. El verdadero mal no siempre se presentaba como una monstruosidad evidente, sino que se ocultaba en las grietas más pequeñas, en los lugares más oscuros del alma humana. Flambeau había hablado de su lucha interior, de cómo su alma se sentía atrapada entre el deseo de transgredir y la necesidad de encontrar un propósito. El sacerdote recordaba sus palabras, que resonaban en su mente como un eco persistente. «Soy un hombre de contradicciones, padre».
Vivo entre las sombras y la luz, entre el pecado y la salvación, como si fuera una criatura a medio camino entre el cielo y el infierno. He buscado en todos los rincones de la existencia, pero nunca he encontrado lo que busco. Tal vez mi alma esté condenada, y yo no pueda evitarlo. Aquellas palabras habían dejado una huella profunda en el padre Brown, quien entendía que detrás de la dureza de Flambeau se ocultaba una desesperación que no podía ser ignorada. Flambeau no era un simple criminal. Era un hombre perdido, buscando algo que ni él mismo sabía si podría encontrar. El padre Brown, con su característica humildad y paciencia, había intentado ofrecerle una respuesta, aunque sabía que las palabras no eran suficientes para sanar el alma de un hombre tan atormentado. Quizás, le había dicho, la verdadera libertad no está en la transgresión, sino en el entendimiento de uno mismo, en el reconocimiento de nuestras propias sombras. Pero Flambeau no había respondido de inmediato. Sus ojos, normalmente brillantes con una intensidad casi peligrosa, se habían apagado momentáneamente, como si estuviera contemplando una verdad oculta que no quería ver. Sin embargo, el padre Brown sabía que aquellas palabras, aunque sencillas, podrían haber tocado un rincón de su alma, un rincón que ni Flambeau, ni siquiera él mismo, sabía que existía. Las horas pasaban lentamente, y el padre Brown sentía que la resolución de este enigma no dependía de un simple encuentro más con Flambeau, sino de algo mucho más profundo. Él sabía que la batalla que se libraba no era entre dos hombres, sino entre dos fuerzas que se enfrentaban dentro de un solo ser, la luz y la oscuridad, la virtud y el pecado, el deseo y la razón. Flambeau no era solo un criminal, era un reflejo de la humanidad misma, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Cada ser humano llevaba dentro de sí esa dualidad, esa lucha constante entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que deseamos hacer y lo que sabemos que debemos hacer. Y en este sentido, Flambeau no era más ni menos que cualquiera de nosotros. El sacerdote sabía que, para comprender a Flambeau, tenía que hacer algo que rara vez hacía, mirar dentro de sí mismo. A veces, para entender el alma de otro, uno debe adentrarse en las profundidades de su propia alma, explorar sus propias sombras, y reconocer que, en todos nosotros, existe una lucha similar. Mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, el padre Brown comenzó a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones, y sobre cómo él mismo había enfrentado las oscuridades que se ocultaban en su corazón. ¿Acaso no había tenido también él, en algún momento, pensamientos oscuros y tentaciones que lo habían llevado al borde de la transgresión? ¿No era él también, en muchos aspectos, una criatura de sombras y luz? La respuesta a esas preguntas no era sencilla, y el sacerdote no pretendía encontrarla de inmediato. Sabía que la comprensión de la naturaleza humana era un proceso lento, una tarea que requería paciencia y humildad. Pero también sabía que, a través de esa comprensión, era posible encontrar un camino hacia la redención, no solo para Flambeau, sino para todos los que luchaban con sus propios demonios internos. Finalmente, al llegar a la iglesia, el padre Brown se detuvo frente a las puertas de madera maciza que daban acceso al lugar de oración. Con una mano sobre la fría superficie de la puerta, respiró profundamente y permitió que el silencio de la iglesia lo envolviera. Allí, en ese lugar sagrado, podía escuchar claramente los murmullos de las almas que se acercaban en busca de consuelo. Sin embargo, en su interior, el padre Brown sabía que el verdadero consuelo no se encontraba en las palabras que se pronunciaban en el altar, sino en la disposición del corazón para aceptar tanto las sombras como la luz. Entró en la iglesia y se arrodilló frente al altar, no como un hombre que buscaba respuestas, sino como un hombre que se rendía ante la complejidad de la vida humana. En ese momento, comprendió que la salvación no llegaba con una revelación súbita, sino con el reconocimiento constante de las imperfecciones que definen nuestra existencia. Flambeau, al igual que él, tenía que aprender a aceptar sus propios demonios, a reconocer sus contradicciones, y a encontrar, quizás, en esa aceptación, la verdadera libertad. Capítulo 5. El peso de la decisión. La mañana siguiente comenzó con un aire más pesado de lo usual. Aunque el sol se alzaba con su habitual vigor, sus rayos no lograban disipar la sensación de tensión que se cernía sobre Londres. En el corazón de la ciudad, las calles parecían más silenciosas que de costumbre, como si los habitantes hubieran sentido el eco de algo inminente. Para el padre Brown, el día se anunciaba lleno de inquietud. Flambeau seguía rondando en su mente, como una sombra difícil de disipar. A pesar de que el encuentro anterior parecía haber dejado a ambos hombres en una especie de tregua silenciosa,
algo más profundo estaba gestándose, algo que no podía predecir, pero que sentía con la misma certeza con la que sentía el latido de su propio corazón. El sacerdote se levantó temprano, como era su costumbre, y tras rezar sus oraciones matutinas, se dirigió hacia el pequeño y tranquilo café de la ciudad donde, en ocasiones, solía tomar su desayuno. Al entrar, la luz cálida del lugar lo envolvió en un abrazo reconfortante, alejando momentáneamente las sombras que se cernían sobre su alma. El café estaba casi vacío, con solo un par de parroquianos sentados en una mesa cercana, absortos en su propio mundo. El camarero, un hombre alto y de rostro amable, lo saludó con una sonrisa, como si fuera un visitante frecuente, y el padre Brown asintió con gratitud antes de sentarse en su rincón habitual. Mientras el sacerdote aguardaba su desayuno, sus pensamientos no podían apartarse de lo ocurrido en los últimos días. Flambeau había dejado una marca en su alma, algo que no podía dejar ir tan fácilmente. El pensamiento de que Flambeau se encontraba en una encrucijada moral, atrapado en un torbellino de contradicciones y deseos incontenibles, lo atormentaba. ¿Había realmente alcanzado algún tipo de resolución? ¿O seguía siendo, en el fondo, el hombre que despreciaba las convenciones sociales, que se burlaba de los valores morales que el padre Brown había defendido toda su vida? La respuesta no era fácil, y cada vez que el sacerdote intentaba comprender la verdadera naturaleza de su oponente, más se sumergía en un laberinto de dudas y preguntas sin respuesta. Finalmente, el camarero llegó con su desayuno, un simple tazón de té con pan tostado, pero para el padre Brown era más que suficiente. Sin embargo, el calor y la calma de la escena no lograban calmar su mente. En su interior, una tensión invisible se apoderaba de él. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. El enfrentamiento con Flambeau había sido solo un capítulo más de una historia mucho más grande, y aunque en ese momento parecía haber alcanzado una tregua, algo le decía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras tomaba un sorbo de té, su mirada se desvió hacia la ventana. La ciudad despertaba lentamente, y los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas de los edificios, creando sombras largas y oscuras sobre las calles. Fue entonces cuando lo vio. No de manera directa, pero lo sintió, como una presencia cercana. Flambeau estaba allí, no en carne y hueso, sino en la atmósfera misma, como si su alma estuviera impregnada en el aire que lo rodeaba. El padre Brown lo había reconocido de inmediato. Algo en el aire, una corriente invisible, lo delataba. Flambeau había vuelto. En ese preciso instante, el sacerdote se dio cuenta de que la tregua había terminado. Flambeau no estaba dispuesto a dejar las cosas así. La lucha interna que había comenzado en su corazón era ahora una batalla que se desarrollaba en el mundo real, y el padre Brown sabía que debía actuar antes de que las consecuencias fueran irreversibles. Flambeau no podía seguir siendo una sombra indefinida en su vida. Tenía que confrontarlo de nuevo, pero esta vez, el encuentro no sería solo una cuestión de palabras. Era una cuestión de destino, de vidas que podrían cruzarse de una manera irrevocable. Con la determinación que solo la verdadera convicción podía dar, el padre Brown se levantó de su asiento, dejó su té intacto sobre la mesa y salió del café. Las calles de Londres lo recibieron con su habitual bullicio, pero él caminaba con una dirección clara, con el propósito de encontrar a Flambeau antes de que fuera demasiado tarde. El aire fresco de la mañana no logró disipar la pesada sensación de incertidumbre que lo acompañaba. Sabía que no podía simplemente esperar que el destino lo condujera a la respuesta. Debía ser él quien tomara la iniciativa, quien decidiera qué camino seguir. La búsqueda no fue fácil. Sabía que Flambeau se encontraba en algún lugar de la ciudad, moviéndose en las sombras, quizás observándolo en secreto, esperando a que cometiera un error. Pero el padre Brown no se dejaba engañar por las apariencias. Había aprendido a leer los signos invisibles, a captar las pequeñas señales que los demás pasaban por alto. Y fue esa habilidad la que lo llevó a un callejón oscuro, más allá de las áreas frecuentadas, un lugar donde la luz apenas alcanzaba a tocar el suelo. Allí, en el umbral de la oscuridad, se detuvo. Algo lo había atraído a ese lugar, y aunque no podía decir con certeza que lo había guiado, sabía que había llegado al punto donde la verdad sería revelada. En ese instante, las sombras se movieron. De entre las esquinas del callejón, Flambeau emergió como un espectro, una figura imponente que caminaba con paso firme, pero con una mirada que reflejaba el cansancio de las batallas pasadas. El padre Brown no dijo una palabra, sino que simplemente lo observó, estudiando cada uno de sus movimientos.
Flambeau, por su parte, no parecía sorprendido de ver al sacerdote. Había algo en su expresión que indicaba que, de alguna manera, había estado esperando este encuentro. Finalmente, Flambeau habló, y su voz, aunque tranquila, contenía una carga de emoción contenida. Sabía que me encontrarías aquí, dijo. Y también sabía que esta vez no sería tan fácil escapar. No soy el hombre que era antes, padre. He vivido con mis decisiones durante mucho tiempo, y ahora, me encuentro atrapado en ellas. El padre Brown lo miró con una mezcla de comprensión y pesar. Sabía que este momento había llegado, y que la decisión que tomara en los siguientes segundos cambiaría no solo la vida de Flambeau, sino también la suya propia. Había llegado el momento de confrontar las sombras de la humanidad, no con juicios externos, sino con una comprensión que solo la verdadera empatía podía ofrecer. Y en ese preciso instante, el sacerdote supo que la verdadera batalla no era solo contra el mal visible, sino contra los demonios internos que todos, incluso él, llevaban dentro. Flambeau estaba buscando redención, y tal vez, en su propio camino de luces y sombras, él también la encontraría. Con un suspiro profundo, el padre Brown dio un paso al frente, preparado para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Capítulo 6. El reflejo en el abismo. La noche se cernía sobre Londres como una manta pesada. El aire fresco de la tarde se había convertido en una brisa fría, cargada de la humedad del río Támesis. El padre Brown caminaba con pasos lentos por las calles sombreadas de la ciudad, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. El encuentro con Flambeau en el callejón no había sido solo una confrontación física, sino algo mucho más profundo. Lo que había comenzado como una lucha entre dos hombres, uno representando el bien y el otro el mal, ahora se había transformado en una batalla interna, no solo para Flambeau, sino también para él mismo. El sacerdote no era ajeno a las tentaciones que acosaban a su alma. Había vivido años enfrentando sus propios demonios, y en cada momento de debilidad, había tenido que recordar la verdad fundamental que lo mantenía en pie. La humanidad, por más torcida que pareciera, siempre buscaba la redención. Flambeau, en su enigmática forma de rebelde, no era la excepción. La diferencia entre ambos hombres era que el padre Brown había decidido abrazar la luz, mientras que Flambeau había permanecido atrapado en las sombras, luchando contra un mundo que nunca parecía ofrecerle consuelo. El padre Brown pensaba en las palabras de Flambeau. He vivido con mis decisiones durante mucho tiempo, y ahora, me encuentro atrapado en ellas. Esas palabras resonaban en su mente. En su juventud, él también había sentido esa misma desesperación. Había sido tentado por el orgullo y la ira, pero algo en su ser había cambiado. Había encontrado una paz a través del sacrificio y el servicio, algo que Flambeau, en su rebeldía, aún no había descubierto. A medida que avanzaba por la calle, su mente volvía una y otra vez al mismo pensamiento. ¿Era posible que Flambeau, el hombre que había sido su antítesis, se hubiera arrepentido realmente? El padre Brown no lo sabía. No podía juzgar el corazón de otro hombre, especialmente cuando ese corazón parecía estar atrapado en un torbellino de emociones y deseos contradictorios. Sabía que para salvar a Flambeau, debía ofrecerle algo más que palabras. Necesitaba mostrarle, de alguna manera, que la luz siempre estaba al alcance de la mano, esperando ser tomada. Con la mente en estos pensamientos, llegó a la iglesia, su refugio, el lugar donde siempre encontraba consuelo y guía. Era una iglesia pequeña, con bancos de madera gastados y un altar simple, pero para el padre Brown, ese era su hogar. Aquí, las preguntas que surgían en su mente encontraban sus respuestas. Aquí, el peso de las decisiones y las cargas del mundo parecían desvanecerse. Entró en silencio, como era su costumbre, y se dirigió al altar. Se arrodilló con humildad, rezando por la paz en su alma, pero también por la salvación de Flambeau. El sacerdote cerró los ojos, sumergido en su oración. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. El sonido del viento afuera desapareció, y lo único que quedó fue la suave vibración de su respiración. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Al principio, pensó que era solo el eco de su propia mente, pero luego lo sintió nuevamente, un leve crujido proveniente de la puerta de la iglesia. Se levantó lentamente, con cautela, sin dejar de mirar al altar. Al girarse, vio a una figura oscura en el umbral. Flambeau estaba allí, de pie, como si la misma oscuridad lo hubiera envuelto. El sacerdote no se movió, sino que permaneció quieto,
con una calma que solo los años de experiencia en la fe le habían otorgado. No necesitaba preguntar por qué Flambeau había venido. Sabía que el hombre, después de todo, no podía escapar de su propio destino. «Padre», dijo Flambeau, su voz grave y temblorosa, «he venido porque no sé qué hacer conmigo mismo». El padre Brown no respondió inmediatamente. En su corazón, había una mezcla de compasión y tristeza, pero también una clara comprensión. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad para ayudar a un hombre a encontrar su camino en un mundo lleno de sombras. Finalmente, se levantó de su rodilla y se acercó a Flambeau. «No es fácil, Flambeau», dijo con voz suave, «no hay atajos para encontrar la paz que buscas. El camino hacia la redención no está marcado por la facilidad, sino por el sacrificio, por la lucha interna que te lleva a enfrentarte no solo con tus enemigos, sino contigo mismo». Flambeau cerró los ojos y apretó los puños. Había una batalla librándose en su alma, una guerra que solo él podía ganar. Pero, ¿realmente quería ganar? El padre Brown lo observaba con atención, sabiendo que cada palabra que decía podía tener el poder de cambiar el curso de su vida. «No es tan sencillo como dejar de ser lo que era, padre». Flambeau murmuró con frustración. «He sido este hombre durante tanto tiempo que ya no sé si puedo ser otro. He hecho cosas terribles, y no sé si la gente alguna vez podrá perdonarme». El padre Brown asintió, comprendiendo más que nunca la tormenta emocional que se libraba en el interior de Flambeau. Sin embargo, no era su tarea juzgar, sino ofrecerle una luz en medio de la oscuridad. «La verdadera redención no viene del perdón de los demás, Flambeau». El padre Brown lo miró fijamente. «Viene de perdonarte a ti mismo, de reconocer las sombras en tu alma y elegir no quedarte en ellas, sino avanzar hacia la luz, paso a paso. Es una elección que debes hacer tú, porque aunque el mundo te condene, si no te condenas a ti mismo, puedes encontrar la paz». Flambeau, con una expresión atormentada, asintió lentamente. Su mente estaba en un torbellino, pero algo en las palabras del padre Brown comenzó a resonar en lo más profundo de su ser. Era cierto. Había vivido su vida como si estuviera huyendo de algo, como si no tuviera más opción que seguir siendo el hombre que había sido, sin posibilidad de cambio. Pero, tal vez, había otra forma. Tal vez podía ser algo diferente. El padre Brown, viendo la lucha en los ojos de Flambeau, extendió su mano hacia él, no como un sacerdote que dicta lecciones, sino como un ser humano que entiende el peso de la vida. Flambeau miró la mano del padre, y por un momento, hubo una pausa silenciosa, un suspenso que colgaba en el aire como un hilo tenso. Finalmente, Flambeau dejó caer sus puños, y con una mirada de rendición, tomó la mano del sacerdote. El padre Brown no necesitaba más palabras. El gesto era suficiente para sellar un pacto silencioso, un entendimiento mutuo de que el viaje hacia la redención era largo, pero que el primer paso había sido dado. Juntos, caminaron en silencio por la iglesia, el padre Brown guiando a Flambeau no solo a través de las puertas de la iglesia, sino hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Las sombras seguían acechando, pero por primera vez en mucho tiempo, Flambeau comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la luz. Capítulo 7. La luz en la oscuridad. La noche seguía su curso, pero el padre Brown y Flambeau, en su silencio compartido, caminaron por las calles de Londres con una sensación palpable de que algo había cambiado. La ciudad, usualmente llena de ruido y caos, parecía ahora envuelta en una especie de quietud misteriosa. Las sombras se alargaban a medida que las farolas comenzaban a encenderse, sus luces vacilantes cortando la oscuridad en fragmentos irregulares. Las calles desiertas, normalmente plagadas de transeúntes apresurados, ahora parecían no ser sino ecos de antiguos pasos, susurrando secretos olvidados. Flambeau había permanecido callado todo el tiempo, sus pensamientos absorbidos por las palabras del padre Brown. La idea de que podía haber una salida, una redención posible, había dejado una huella profunda en su mente. No estaba seguro de si podía dejar atrás la oscuridad que lo había definido durante tanto tiempo, pero una chispa de duda había encendido la posibilidad de un cambio. Ambos caminaban a paso lento, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse a su alrededor. No era solo el aire frío de la noche lo que les envolvía, sino también la quietud del alma. Cada paso que daban parecía resonar en la vastedad de la ciudad vacía. Flambeau miró a su alrededor, como si esperara encontrar alguna señal, algo que le dijera si realmente estaba preparado para dar el siguiente paso.
Pero la ciudad, como un vasto laberinto de calles y sombras, no ofrecía respuestas directas. Finalmente, fue el padre Brown quien rompió el silencio. Flambeau, dijo suavemente, sin apartar la vista del camino. No hay duda de que tu alma está en guerra consigo misma. Pero la verdad es que todos enfrentamos esa lucha, de una forma u otra. La diferencia radica en lo que decidimos hacer con esa lucha. Flambeau le lanzó una mirada fugaz, pero no respondió. El padre Brown continuó. Es más fácil aceptar el caos, la oscuridad, porque el caos no exige nada de nosotros. Nos dice que no somos responsables, que estamos a merced del destino. Pero la luz exige que tomemos la decisión de ser mejores, de ser diferentes. Y ese es el camino más difícil, porque nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y enfrentarnos a lo que tememos. Flambeau sintió una presión en el pecho, como si esas palabras lo atravesaran. No quería admitirlo, pero sabía que tenía razón. Había pasado tanto tiempo huyendo de su propio reflejo, de las decisiones que había tomado, que ya no estaba seguro de quién era. Había sido un ladrón, un criminal, un hombre que jugaba con el destino de los demás, como si fuera un dios. Pero ahora, esa arrogancia había comenzado a desmoronarse. El mundo no era tan sencillo como él lo había creído. Los grises que había ignorado durante tanto tiempo ahora lo rodeaban, haciéndolo sentir vulnerable, expuesto. El padre Brown lo observó en silencio, sabiendo que la lucha de Flambeau no sería rápida ni fácil. Había algo en su mirada que delataba la tormenta interna que se desataba en su alma. El sacerdote se detuvo en seco, y Flambeau, al ver su movimiento, también lo hizo. El padre Brown lo miró fijamente, sus ojos penetrantes, y por un momento, el mundo pareció desaparecer a su alrededor. Solo existían ellos dos, en esa intersección de caminos, uno buscando la verdad y el otro buscando la salida de su propio tormento. La oscuridad tiene una forma de envolvernos, dijo el padre Brown, su voz ahora más grave. Nos promete que, si nos rendimos a ella, todo será más fácil. Pero la verdad es que, al rendirnos a ella, dejamos de ser quienes realmente somos. Te has creído un monstruo, Flambeau, y te has dejado consumir por esa creencia. Pero no eres un monstruo, solo un hombre perdido. Flambeau sintió un nudo en la garganta, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. El peso de sus pecados, de las vidas que había arruinado, de la crueldad que había sembrado, se hizo insoportable. No sabía si podía seguir adelante, no sabía si podía perdonarse por todo lo que había hecho. Pero las palabras del padre Brown lo golpearon con una claridad que no había experimentado antes. Era cierto. Había estado corriendo de sí mismo. Había abrazado la oscuridad como una manera de justificar sus acciones, como si el mal fuera su destino. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si había algo más? Algo que no fuera la venganza, la violencia y la desesperación. El padre Brown dio un paso adelante, acercándose a Flambeau con una calma imperturbable. Colocó una mano sobre su hombro, y Flambeau, sorprendido, levantó la vista para encontrarse con los ojos del sacerdote. En ese momento, no vio solo a un hombre de fe, sino a un ser humano que entendía el dolor y la lucha del alma. El padre Brown no le ofreció soluciones fáciles, ni promesas vacías. Solo le ofreció una posibilidad, una salida, una oportunidad para elegir. El viaje hacia la luz es largo, Flambeau. Y muchas veces, parecerá que nunca llegarás allí. Pero te prometo esto, mientras sigas caminando hacia ella, mientras sigas tomando un paso tras otro, te acercarás cada vez más. La oscuridad, por más que grite, no puede vencer a la luz. Solo si eliges permanecer en ella, verás cómo todo lo demás se desvanece. Flambeau, con un suspiro profundo, miró a su alrededor. El paisaje urbano, que antes le parecía una selva de concreto, ahora lo veía con una nueva perspectiva. Las luces titilantes de las farolas, los edificios altos que parecían tocar el cielo, todo parecía diferente. Era como si hubiera comenzado a percibir el mundo con una claridad renovada, una claridad que nunca había conocido antes. No sé si soy capaz de cambiar, padre, dijo Flambeau en voz baja, pero había algo en su tono que denotaba una chispa de esperanza. No sé si podré dejar atrás todo lo que he sido. El padre Brown sonrió, un gesto lleno de comprensión. Nadie dice que debas hacerlo todo de una vez, respondió con suavidad. Es un camino que se recorre paso a paso.
Lo importante es que hayas comenzado, que hayas dado el primer paso. Y mientras sigas caminando, la luz será tu guía. Flambeau asintió lentamente, como si, por primera vez en su vida, estuviera dispuesto a escuchar la voz interior que había estado ignorando durante tanto tiempo. El padre Brown lo miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que Flambeau estaba al borde de una transformación, pero también sabía que los días venideros no serían fáciles. La redención nunca lo era. Sin embargo, la semilla de la luz había sido plantada, y lo único que quedaba por hacer era dejar que creciera. Juntos, caminaron en silencio por las calles, avanzando hacia lo desconocido, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Flambeau, aunque aún marcado por sus pecados, comenzó a comprender que, aunque la oscuridad podía estar en su pasado, la luz siempre estaría a su alcance si decidía seguirla. Capítulo 8. La prueba de la verdad. La niebla comenzaba a disiparse, y el sol de la mañana se levantaba perezosamente sobre las torres de Londres, arrojando un tenue resplandor dorado sobre los tejados de las casas. El aire fresco, impregnado de humedad, era el reflejo de una ciudad que parecía despertar lentamente de su sueño nocturno. Los transeúntes comenzaban a abarrotar las calles, sus pasos rítmicos y apresurados resonando sobre el adoquinado mientras el bullicio se apoderaba nuevamente de las avenidas. Sin embargo, entre toda esa agitación, había una calma interna que envolvía a Flambeau y al padre Brown. Después de la profunda conversación que habían compartido la noche anterior, el joven ladrón no podía dejar de pensar en las palabras del sacerdote. La luz y la oscuridad. La lucha entre lo que uno era y lo que uno podía llegar a ser. Nunca antes había sentido un conflicto tan vehemente dentro de sí mismo. Durante tantos años había vivido sumido en sus propios vicios, convencido de que no había redención, de que todo lo que podía hacer era abrazar su destino. Pero el padre Brown había sembrado una semilla de duda, y esa semilla, aunque pequeña, había comenzado a germinar. A medida que avanzaban por las calles, el padre Brown no dijo una palabra. Flambeau, sumido en sus pensamientos, estaba consciente de que algo importante estaba a punto de suceder. Había una tensión palpable en el aire, una sensación de que el destino de todos los involucrados se estaba decidiendo en ese preciso momento. La ciudad seguía su curso sin darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en sus entrañas, pero Flambeau sabía que su vida estaba cambiando, que algo nuevo estaba tomando forma dentro de él. Finalmente, después de caminar un buen trecho, el padre Brown detuvo sus pasos. Flambeau lo observó, intrigado. «Es aquí», dijo el padre Brown con voz grave, señalando una pequeña iglesia que se alzaba solitaria al final de la calle. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra, y la puerta de madera parecía antaño haber sido testigo de muchas entradas y salidas. Un halo de misterio rodeaba el lugar, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese rincón olvidado de la ciudad. Flambeau frunció el ceño. No sabía qué lo esperaba allí, pero había algo en la atmósfera que lo inquietaba. El padre Brown lo miró a los ojos, su rostro imperturbable, pero con una expresión que, por un momento, dejó entrever una chispa de preocupación. «Flambeau», dijo el sacerdote con tono solemne. «Lo que estamos a punto de enfrentar es una prueba. La verdad siempre se encuentra en los lugares más inesperados, y a veces, descubrirla es más doloroso que cualquier mentira». Flambeau asintió lentamente, como si comprendiera, pero en el fondo, sus dudas seguían intactas. ¿Qué clase de prueba sería esta? ¿Sería acaso una prueba de fe? ¿O quizás algo aún más profundo, algo relacionado con su propia naturaleza? El padre Brown, siempre en silencio, abrió la puerta de la iglesia con un crujido que resonó en todo el espacio. Al entrar, la luz tenue que penetraba por las vidrieras de colores se reflejaba en el suelo, creando patrones extraños y místicos. El interior de la iglesia estaba desordenado, como si no hubiera sido visitado por mucho tiempo. Las bancas de madera, cubiertas de polvo, se alineaban a lo largo del pasillo, y el aire estaba cargado de una sensación de abandono. Flambeau pudo percibir el peso de la historia que flotaba en ese lugar, como si cada rincón hubiera sido testigo de muchas historias de redención, de arrepentimiento y de búsqueda. El padre Brown caminó hacia el altar, donde una figura de Cristo crucificado colgaba en la pared, su expresión serena pero llena de sufrimiento. Flambeau se acercó lentamente, y sin decir una palabra, se arrodilló en uno de los bancos. El padre Brown, de pie ante el altar, lo miró fijamente. «Esta iglesia es un lugar de reflexión», comenzó,
su voz resonando en el silencio de la iglesia. Aquí, la verdad no se encuentra en las palabras, sino en las decisiones que tomamos. Y hoy, Flambeau, serás puesto a prueba. Tendrás que enfrentar lo que temes más. El joven ladrón levantó la vista, desconcertado. ¿Qué significa eso?, preguntó con un tono de incredulidad. Pero antes de que el padre Brown pudiera responder, algo cambió en la atmósfera. Una figura apareció en la entrada de la iglesia, envuelta en una capa oscura que oscurecía su rostro. El aire se volvió más denso, y Flambeau sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura se acercó al altar, y el padre Brown, en lugar de mostrar sorpresa, lo recibió con una mirada tranquila. «Sabía que vendrías», dijo el sacerdote con calma. La figura, un hombre alto y robusto, levantó la cabeza, revelando un rostro sombrío, marcado por la dureza de los años. Sus ojos eran oscuros y penetrantes, como si hubieran visto demasiados secretos. Flambeau, sin embargo, lo reconoció inmediatamente. Era un hombre que había sido parte de su pasado. «Rafael», dijo Flambeau con un suspiro. El hombre asintió lentamente. «Hace mucho tiempo, Flambeau», dijo con voz grave. «Hace mucho tiempo que te buscaba. Y finalmente, el destino nos ha reunido nuevamente». El padre Brown, sin inmutarse, continuó observando la escena. Flambeau sintió como su corazón latía más rápido. La presencia de Rafael, un antiguo compañero de fechorías, lo desbordaba de recuerdos oscuros, de momentos en los que la desesperación lo había llevado a tomar decisiones que ahora le parecían errores terribles. «Rafael», Flambeau comenzó, pero no pudo terminar la frase. El hombre lo interrumpió con un gesto. «No te preocupes por las palabras, Flambeau», dijo, su voz llena de gravedad. «Hoy no hablaremos de lo que fue, sino de lo que puede ser. Tú y yo sabemos que el destino no está sellado. Somos los que lo creamos». El padre Brown, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente intervino. «La verdad, Flambeau, es lo que más tememos. No porque sea difícil de encontrar, sino porque una vez que la encuentras, ya no puedes ignorarla. Hoy enfrentarás a tu propio pasado, a los hombres y las decisiones que te han llevado a ser quien eres. Solo entonces sabrás si eres capaz de cambiar». Flambeau miró a Rafael y luego al padre Brown, con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba en el umbral de algo mucho más grande que él mismo. La prueba que se le presentaba no era solo un desafío externo, sino una batalla interna. Un enfrentamiento con su propia alma, con sus propios demonios. La verdad, la que había estado evitando durante tantos años, ahora lo miraba cara a cara. Y no había forma de escapar. Con un último suspiro profundo, Flambeau se levantó, y en su corazón, comenzó a tomar la decisión más importante de su vida. Esta vez, no huiría. Esta vez, enfrentaría la verdad. Capítulo 9. La confrontación final. El silencio que envolvía la iglesia era profundo, casi sobrenatural, como si el espacio mismo hubiera absorbido todas las palabras no dichas, todas las preguntas aún por formular. Flambeau, aún en pie, sentía el peso de la mirada del padre Brown sobre él, una mirada que, aunque pacífica, parecía atravesarlo, desnudando cada rincón de su ser. La figura de Rafael permanecía frente a él, una sombra de su pasado que ahora parecía más peligrosa que nunca. El aire se cargaba de tensión, de una electricidad invisible que agitaba el alma de todos los presentes, como si un conflicto más grande que cualquier ser humano estuviera a punto de desatarse. Flambeau miró a Rafael, quien, con una expresión inmutable, no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Era como si el hombre estuviera esperando, paciente como una serpiente, a que el momento de actuar llegara. La historia que compartían era una historia de traiciones, de planes oscuros, de una amistad torcida por las decisiones equivocadas. Y ahora, en este santuario olvidado, los ecos de ese pasado se entrelazaban con la realidad del presente, creando una sinfonía inquietante. El padre Brown, sin embargo, parecía ajeno a esa atmósfera cargada de amenazas. Con su calma habitual, dio un paso adelante y se dirigió a Flambeau con una voz tan serena como el agua tranquila de un lago. «La confrontación no siempre es lo que parece», dijo con una mirada fija en los ojos del joven ladrón. «Hoy no se trata de una batalla externa, sino interna. Hoy, Flambeau, lo que te desafía no es solo Rafael, sino la imagen que tienes de ti mismo. El hombre que fuiste no.
Es el mismo que podrías llegar a ser, pero para avanzar, debes entender que la verdad nunca es cómoda. Flambeau no respondió de inmediato. En su interior, sentía el tumulto de sus emociones, de sus dudas y miedos. Raphael, a su lado, ya no era el compañero que había conocido en su juventud, era una figura que representaba todo lo que había tratado de dejar atrás, todo lo que había sido y que ahora parecía reemergir con una fuerza arrolladora. La lección del padre Brown era clara, aunque dolorosa. Él mismo debía enfrentarse a su reflejo, a sus decisiones, a todo lo que había tratado de enterrar. No tienes que seguir este camino, dijo el padre Brown, dirigiéndose ahora a Raphael, quien seguía observando en silencio. Es posible cambiar, aunque cueste, aunque duela. La verdad no se encuentra en el crimen ni en la huida. La verdad está en la aceptación, en la redención. Raphael soltó una risa baja, casi burlona, que resonó en las paredes vacías de la iglesia. ¿Redención?, preguntó, con una mirada desafiante. ¿Y tú crees que alguien como yo puede redimirse? El destino ya está marcado para nosotros, Padre. Lo que hemos hecho no tiene perdón. No existe la oportunidad de escapar de lo que somos. El padre Brown lo miró con una intensidad que pareció perforar la dura fachada del hombre. Sin embargo, su voz no era de reproche ni de condena, sino de comprensión. El mundo puede decir lo que quiera, Raphael, pero lo que realmente importa es lo que uno elige creer. Nadie está condenado a seguir su destino si no lo elige. La libertad se encuentra en el momento en que uno decide dejar de huir. Las palabras del sacerdote flotaban en el aire como una verdad demasiado simple para ser comprendida en su totalidad, pero lo suficientemente poderosa como para tocar lo más profundo de la conciencia de Flambeau. El joven ladrón sentía la lucha interna tomando forma dentro de él, un conflicto entre su pasado oscuro y la posibilidad de algo más grande, algo más puro. ¿Podía realmente cambiar? ¿Podía romper con todo lo que había sido y forjar un camino distinto? Las respuestas no llegaban con claridad, pero algo en su interior le decía que tenía que intentarlo. Raphael, viendo la incertidumbre en los ojos de Flambeau, dio un paso adelante. No te engañes, Flambeau, dijo, su voz grave como una sentencia. La vida no ofrece segundas oportunidades para hombres como nosotros. Tú ya has tomado tus decisiones. Yo ya he tomado las mías. Y no hay vuelta atrás. Flambeau lo miró fijamente, y en ese instante, algo cambió dentro de él. No era el miedo lo que lo dominaba, ni la rabia, ni la desesperación. Era la comprensión, esa comprensión que venía de haber recorrido un largo camino hacia lo más profundo de su ser. Comprendió, al fin, que el desafío no era contra Raphael, ni siquiera contra el padre Brown. El desafío era contra sí mismo. La lucha no estaba fuera, sino dentro de su alma. No es cierto, dijo, con voz firme. Hay algo más allá de lo que hemos hecho. La redención no es solo para los perfectos, sino también para los que han caído y se levantan. Raphael, visiblemente sorprendido, dio un paso atrás. Había algo en la voz de Flambeau que ya no era la de un joven perdido en sus propios errores. Era la voz de alguien que había tocado fondo, que había sido confrontado con la verdad, pero que ahora se levantaba, aunque fuera titubeante. El padre Brown, que había observado todo en silencio, sonrió con una ligera inclinación de cabeza. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento estuviera predestinado a culminar en esa revelación. La verdad, como siempre, era simple, pero el viaje para encontrarla había sido largo y doloroso. La verdad siempre se revela cuando estamos dispuestos a enfrentarnos a ella, dijo el sacerdote con una suavidad inquebrantable. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que decidimos ser a partir de este momento. Raphael, ahora con el rostro desencajado por la incredulidad, pareció vacilar por un segundo, y ese segundo fue suficiente para que una chispa de duda entrara en su corazón. Flambeau, a su lado, sintió como el peso del pasado comenzaba a soltarse de su espalda. La lucha no había terminado, pero en ese momento, había dado el primer paso hacia la libertad. El padre Brown miró a ambos, a los dos hombres que representaban los opuestos de una misma historia, y sus ojos brillaron con una luz sabia. La verdadera prueba no está en vencer a tus enemigos, sino en vencer a tus propios demonios. Y hoy, Flambeau, has comenzado a ganar esa batalla. Con un último suspiro de liberación, el joven ladrón dio un paso atrás, fuera de la sombra de su pasado, y sintió por primera vez en mucho tiempo que, tal vez, había un futuro posible para él.
Capítulo 10. El retorno a la luz. La iglesia, con sus paredes gastadas por el tiempo y sus bancos solitarios, se mantenía en un estado de profunda quietud. La luz que se filtraba por las ventanas sucias parecía envuelta en un polvo dorado, como si todo en ese lugar estuviera suspendido en un instante eterno. Flambeau y Rafael se encontraban en el mismo espacio, pero en mundos completamente distintos. El peso de sus decisiones pasadas todavía flotaba en el aire, pero algo había cambiado. El futuro ya no se sentía tan inalcanzable. Flambeau, con el corazón todavía latiendo con fuerza, miraba al padre Brown. Había algo en la serenidad del sacerdote que lo atraía, algo profundamente enraizado en una paz que parecía inquebrantable. Sabía que no podía quedarse atrapado en el pasado, pero aún le quedaba un largo camino por recorrer. La revelación que había experimentado momentos antes aún lo estaba sacudiendo, como si todo lo que había sido hasta ese momento ya no tuviera sentido. Y, sin embargo, esa misma revelación le ofrecía la posibilidad de reinventarse, de comenzar de nuevo. El padre Brown, sabedor de la magnitud de lo que había sucedido, no decía una palabra. Solo los observaba en silencio, permitiendo que el espacio entre ellos se llenara con pensamientos y emociones no expresadas. La quietud en la iglesia no era un vacío, sino un eco de lo profundo de sus corazones, resonando en la vastedad de un tiempo que no perdona, pero que, al mismo tiempo, ofrece segundas oportunidades. Rafael, por su parte, permanecía inmóvil, observando a Flambeau con una mezcla de incredulidad y desprecio. En sus ojos brillaba la chispa de la frustración, como si su propia visión del mundo estuviera a punto de desmoronarse. Durante años, había vivido en la certeza de que su destino estaba sellado, que la oscuridad de su alma era inmutable. Y, sin embargo, ahora veía frente a él a un hombre que parecía haber descubierto algo que él mismo había perdido hace mucho tiempo: la esperanza. No puede ser tan ingenuo, dijo Rafael con voz dura, como si intentara racionalizar el caos que sentía dentro. No se trata de cambiar, Flambeau. El pasado no se borra. Las decisiones que tomamos nos marcan para siempre. Yo sé lo que soy. Tú sabes lo que eres. Y no puedes escapar de eso. Flambeau lo miró, sin el odio o el temor que alguna vez habría sentido. En lugar de eso, una paz profunda comenzaba a asentarse en su ser. Rafael estaba atrapado en su propia visión del mundo, y quizás nunca pudiera escapar de ella. Pero Flambeau ya no deseaba arrastrarse por los rincones oscuros de su propia mente. Había algo más allá de la sombra, algo tan distante como el amanecer después de una noche interminable. Y a pesar de todo lo que había hecho, lo que había sido, sentía que aún podía tocar esa luz. No es ingenuidad, Rafael, respondió Flambeau con firmeza. Es libertad. La libertad que siempre te niega a saber. Tú estás atrapado, pero yo no tengo por qué seguir tus pasos. He aprendido que no somos nuestros errores, que no somos solo lo que hacemos. Podemos ser lo que elegimos ser. Rafael lo miró en silencio por un largo momento. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo, pero no hallaba las palabras. En sus ojos, Flambeau vio la lucha de alguien que ya no sabía qué creer. Había tomado demasiado de lo malo, se había hundido en las sombras por tanto tiempo, que la idea de cambiar le resultaba ajena. Para él, las sombras eran su hogar, y la luz, aunque tentadora, era un territorio desconocido, un terreno inseguro en el que no podía confiar. El padre Brown, que había estado observando todo en silencio, dio un paso hacia Rafael. No había prisa en su movimiento, solo una calma infinita. Cuando se detuvo frente a él, lo miró con una compasión profunda, pero también con una determinación que reflejaba el peso de su conocimiento. La vida, pensaba el padre Brown, no se trataba de castigar, sino de enseñar, de guiar a través de las oscuridades que todos llevamos dentro. El problema, Rafael, dijo en voz baja, pero firme, es que te has convencido de que tu destino está sellado. Pero esa es una mentira que te has contado a ti mismo. El futuro no es algo que se impone, sino algo que se construye con cada acción, con cada decisión. La luz no es ajena a ti. Tú simplemente tienes que abrir los ojos y verla. Rafael bajó la mirada, como si las palabras del sacerdote fueran piedras que caían sobre su alma, doliendo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Flambeau observaba la escena en silencio, sin prisa, sin ansias de venganza, solo esperando. Sabía que no podía obligar a Rafael a ver lo que él había visto,
pero también sabía que el tiempo para la lucha había quedado atrás. Lo que realmente importaba ahora era el paso siguiente. El camino hacia la luz no dependía de las palabras de otros, sino de la voluntad de quien las escuchaba. El padre Brown se volvió hacia Flambeau, y en sus ojos se reflejaba la paz que él mismo había encontrado a lo largo de los años, la paz que solo llega después de una vida de aceptar las sombras y la luz por igual. En su rostro, Flambeau vio algo que no había notado antes. No era solo un sacerdote, no solo un hombre sabio. Era alguien que, como él, había luchado en las oscuridades de su propio ser y había emergido, tal vez no sin cicatrices, pero con una convicción que no podía ser destruida. «Es hora de seguir adelante», dijo el padre Brown, su voz tan suave como el viento que comenzaba a entrar por las rendijas de la iglesia. «El camino no es fácil, y la oscuridad nunca desaparece por completo. Pero la luz siempre está ahí, esperando». Flambeau asintió, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a asentarse. El futuro ya no era una carga insoportable. No era un abismo al que caer, sino un campo abierto lleno de posibilidades. La redención, pensó, no era algo que se encontraba en algún lugar lejano, sino algo que se construía a cada paso. Aún quedaban sombras, pero él ya no les temía. Rafael, en el fondo de su ser, comprendió lo que estaba pasando, aunque no estuviera dispuesto a admitirlo. El miedo a lo desconocido aún lo mantenía cautivo, pero por un momento, la duda había penetrado en su corazón. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, en algún lugar del laberinto de su alma, aún había una salida. Pero para encontrarla, tendría que dejar atrás todo lo que había conocido, todo lo que había sido. El padre Brown, como si hubiera percibido sus pensamientos, sonrió con una ligera inclinación de cabeza. No necesitaba decir más. Sabía que los caminos de cada uno se habían bifurcado, y que el viaje de Flambeau acababa de comenzar. La iglesia se llenó de una luz más brillante, como si el mismo aire hubiera cambiado, purificado. Flambeau, con el corazón renovado y la mente abierta, dio un paso hacia el futuro, dejando atrás los ecos de su pasado, y avanzando hacia la luz que ahora podía ver, una luz que, aunque distante, era la única guía que necesitaba. Capítulo 11. El peso de la libertad. El amanecer llegó lentamente, como una pintura que se desliza suavemente sobre el lienzo del cielo. Los primeros rayos de luz se filtraban entre las ramas de los árboles, tiñendo la tierra con una suavidad dorada. Flambeau, a pesar de la tranquilidad que ahora dominaba su corazón, no podía evitar sentir una inquietud profunda que nacía en lo más hondo de su ser. Había algo nuevo y, al mismo tiempo, algo aterrador en la libertad que acababa de tocar. Era como si un velo pesado hubiera caído de sus ojos, dejándole ver no solo la luz, sino también las sombras que la acompañaban. Caminaba por el bosque, su cuerpo moviéndose casi por instinto, mientras su mente trabajaba a un ritmo frenético. Cada paso parecía llevarlo más cerca de una verdad que, aunque era clara, no dejaba de desbordarse en su mente como un torrente de pensamientos caóticos. La libertad, pensaba, no era simplemente un regalo, sino una carga. Era el peso de la responsabilidad, la exigencia de enfrentarse a uno mismo sin las excusas del pasado, sin las justificaciones de los errores cometidos. Flambeau se había liberado de las cadenas que lo habían atado a su antigua vida, pero la incertidumbre de lo que vendría le provocaba una extraña sensación de vacío. El viento, que soplaba suavemente entre las hojas, parecía susurrar palabras que solo él podía escuchar. Sus pensamientos giraban en torno a su relación con Rafael, al encuentro con el padre Brown, a las palabras que aún resonaban en sus oídos, las palabras que le habían hablado de una nueva posibilidad. Pero ahora, con la libertad en sus manos, la duda se asomaba como un espectro en su mente. ¿Qué haría con esa libertad? ¿Cómo podría vivir en un mundo en el que las decisiones no estaban dictadas por un destino fijo, sino por la voluntad del individuo? Había algo tanto aterrador como liberador en esa idea. ¿Podría mantenerse firme? ¿Sería capaz de construir algo nuevo sobre las ruinas de su antiguo ser? Flambeau caminaba sin rumbo fijo, guiado únicamente por su necesidad de entender. Y de repente, se dio cuenta de que no estaba solo. La figura de un hombre apareció ante él, caminando en la misma dirección. Era Rafael, quien había desaparecido después de su encuentro con el padre Brown. Su rostro, normalmente marcado por la dureza de la vida, ahora mostraba una expresión extraña. No era de ira ni de desprecio, sino de algo más profundo, más sombrío.
La incertidumbre se reflejaba en sus ojos, esa misma duda que había comenzado a nublar el pensamiento de Flambeau. Raphael. Preguntó Flambeau, deteniéndose en su caminata y observando al hombre que, sin previo aviso, se había cruzado en su camino. Rafael no respondió de inmediato. Sus pasos seguían siendo firmes, pero había algo en su postura que indicaba que su mente estaba en otro lugar. Finalmente, alzó la mirada y miró a Flambeau con una expresión que era un cóctel de emociones contradictorias. Pensé que no te vería más, dijo Rafael con voz áspera, como si esas palabras hubieran sido arrancadas de su garganta. ¿Realmente crees que la libertad es algo fácil de alcanzar? Flambeau no respondió de inmediato. Las palabras de Rafael eran una pregunta que lo resonaba con fuerza en su pecho. ¿Era realmente fácil la libertad? ¿No era acaso una lucha constante, un desafío que nunca terminaría? Por un momento, Flambeau sintió el peso de su propia decisión, la magnitud de lo que había hecho al elegir la redención sobre el olvido, la luz sobre la oscuridad. No lo sé, respondió finalmente Flambeau, sus palabras saliendo con un tono grave y reflexivo. No sé si es fácil o difícil. Pero sé que ahora soy libre para elegir, y eso ya es algo. La libertad no nos da todas las respuestas, Rafael. Nos da las herramientas para buscar nuestras propias respuestas. Rafael se quedó en silencio, como si las palabras de Flambeau lo golpearan con una fuerza inesperada. Sus ojos brillaron con una mezcla de desdén y curiosidad. No comprendía por completo lo que Flambeau estaba diciendo, pero algo dentro de él sentía que había algo más en esas palabras que en toda su vida anterior. ¿Y qué vas a hacer con esa libertad, Flambeau? Preguntó finalmente, como si intentara desafiarlo, probar si su convicción era real. Flambeau miró a Rafael, observando al hombre que había sido su enemigo, su antagonista, pero que en ese momento parecía más perdido que nunca. La guerra que había librado en su propio interior se reflejaba ahora en el rostro de Rafael. Había un sufrimiento oculto, una batalla interna que lo mantenía atado a sus propios demonios, tal vez más que cualquier prisión física. Voy a construir, dijo Flambeau, sin titubeos. Voy a crear algo nuevo. Algo que no dependa del odio ni de la venganza. La libertad no es solo una salida de la oscuridad, es una oportunidad para hacer algo significativo con el tiempo que tenemos. No quiero ser solo un eco del pasado, Rafael. Quiero ser algo más. Rafael lo miró fijamente, sus ojos buscando algo en Flambeau que aún no encontraba. Algo dentro de él se agitó, como una chispa que lucha por encender un fuego en medio de la niebla. Flambeau, sin embargo, no esperó una respuesta. Sabía que el camino hacia la libertad no era uno que pudiera recorrer junto a los demás. Era un viaje solitario, uno en el que cada individuo debía caminar con sus propias decisiones y sus propios errores. Lo que decidas hacer, Flambeau, dijo Rafael finalmente, su voz más suave pero igualmente tensa, sé que no será fácil. La libertad tiene un precio. No te engañes pensando que es el fin de todo. Flambeau asintió lentamente. La vida, sabía, no era algo que pudiera ser reducido a una serie de decisiones fáciles. La libertad, lejos de ser la solución definitiva, era solo el comienzo de una lucha continua. Pero era una lucha que él estaba dispuesto a enfrentar, porque había algo más allá de la lucha misma. La posibilidad de encontrar paz, de construir algo significativo, de ser dueño de su propio destino. Lo sé, respondió con serenidad. Pero es mi lucha, y es la única que importa ahora. Y si el precio de la libertad es alto, entonces estoy dispuesto a pagarlo. Ya no tengo miedo de lo que venga. Rafael se dio la vuelta, alejándose lentamente, como si las palabras de Flambeau aún lo estuvieran procesando, como si el peso de la libertad de Flambeau fuera algo que no pudiera comprender completamente. Flambeau, por su parte, siguió su camino, sintiendo que cada paso lo acercaba más a la vida que quería construir. Aunque el futuro permanecía incierto, sentía una profunda certeza en su corazón. Había dado el primer paso hacia algo nuevo, hacia una vida que no dependía de su pasado, sino de su voluntad. El sol se alzaba más alto en el cielo, iluminando todo a su paso. Y mientras Flambeau avanzaba, la luz lo rodeaba, no como una promesa de comodidad, sino como un desafío a cada sombra, a cada miedo que pudiera quedar en su interior. La libertad era ahora suya, pero con ella venían no solo nuevas oportunidades, sino también nuevos retos, nuevos caminos por recorrer, nuevas batallas que librar. Pero por primera vez en su vida, se sentía preparado para enfrentarlas.
La libertad no era solo un concepto abstracto, sino una fuerza viva que latía en su interior, impulsándolo a caminar, a seguir adelante. Y por primera vez, entendió lo que realmente significaba ser libre. No se trataba de huir de las sombras, sino de caminar en la luz, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre y dificultades. Y así, con la mente clara y el corazón renovado, Flambeau continuó su viaje, sabiendo que el futuro, por fin, estaba en sus manos. Capítulo 12. El eco de la verdad. El silencio que había rodeado a Flambeau durante el día parecía intensificarse cuando llegó la noche. Las estrellas comenzaron a brillar con fuerza en el firmamento, pero él no podía dejar de sentir que esa luz no era suficiente para disipar la oscuridad que se cernía sobre él. Había algo en su interior que no lograba comprender, algo que ni siquiera las palabras de Rafael ni la libertad que había alcanzado podían sanar por completo. La verdad, pensó Flambeau, siempre había sido el más difícil de los regalos. Y ahora que la libertad estaba al alcance de su mano, parecía que las sombras de la verdad se alzaban con más fuerza, exigiendo ser enfrentadas. En su camino, Flambeau había recorrido una distancia considerable, pero su mente no encontraba descanso. Caminaba por las mismas tierras donde antes había huido, pero ahora los árboles parecían mirarlo de una manera diferente, como si conocieran los secretos de su alma, como si pudieran oír las preguntas que le rondaban por la cabeza. La verdad nunca llega de manera suave ni tranquila, y en el caso de Flambeau, la verdad se estaba revelando con una claridad insoportable. Las palabras del padre Brown resonaban en sus oídos, como un eco que se negaba a desvanecerse. Recordaba cómo, en el momento en que habían hablado, había sentido que esas palabras penetraban en lo más profundo de su ser. El padre Brown, con su calma característica, le había dicho que todo en la vida tenía un propósito, que no existían coincidencias. Pero Flambeau no podía evitar preguntarse si, al final, sus acciones no habían sido más que un juego de azar, un juego en el que el destino jugaba su carta sin que él pudiera comprender su significado. De pronto, Flambeau se detuvo en seco, como si algo en el aire hubiera cambiado. Miró a su alrededor, percibiendo una presencia extraña que parecía acecharlo. La noche no era silenciosa, había algo en el viento, algo que parecía susurrar palabras que no lograba descifrar. En el borde de su percepción, algo se movía, como una sombra que se desliza entre los árboles. Y en ese instante, sintió una extraña conexión, como si su búsqueda de la libertad estuviera conectada con algo mucho más grande, algo que no podía controlar. Flambeau comenzó a caminar más rápido, con la sensación de que algo le estaba siguiendo, algo que no podía ver pero que podía sentir con cada fibra de su ser. El camino parecía interminable, y la ansiedad se apoderaba de él. No podía escapar de la sensación de que la verdad, esa verdad que había buscado durante tanto tiempo, estaba cerca, al alcance de su mano, pero aún no lo suficiente para ser comprendida. Entonces, al virar una curva en el sendero, se encontró con una figura. Era un hombre, parado frente a un pequeño altar de piedra que parecía haber sido dejado allí por el paso de generaciones. La figura estaba encapuchada, y aunque su rostro estaba oculto, Flambeau pudo sentir la intensidad de la mirada del hombre, como si éste lo estuviera esperando. ¿Quién eres?, preguntó Flambeau, su voz cargada de incertidumbre. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, levantó la mano y señaló el altar de piedra, el cual parecía tener un simbolismo que Flambeau no comprendía del todo. Era una simple construcción, pero el aura que emanaba de ella parecía contener siglos de historia, de sacrificio y de búsqueda. El hombre finalmente habló, y su voz era profunda, casi como un susurro del viento. La verdad no se busca, Flambeau. La verdad se revela. Esas palabras golpearon a Flambeau con la fuerza de una revelación. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero ahora parecía resonar con una claridad que le era completamente nueva. La verdad no era algo que se pudiera alcanzar con la mera voluntad o con el esfuerzo de una vida. Era algo que se desvelaba poco a poco, algo que se nos mostraba cuando estábamos preparados para verla, cuando estábamos dispuestos a aceptarla. Flambeau permaneció en silencio, procesando esas palabras. ¿Qué significaba realmente la verdad? ¿Era algo absoluto, inmutable, o era simplemente una ilusión que cambiaba con cada perspectiva que adoptábamos? Él mismo había buscado la verdad a lo largo de su vida, pero lo había hecho desde un lugar de lucha, de deseo. Ahora entendía que tal vez la verdad no podía ser una conquista, sino una aceptación.
El hombre continuó observando a Flambeau con una intensidad que parecía atravesarlo por completo. No era necesario que hablara más. Las palabras, aunque pocas, ya estaban sembrando una semilla en la mente de Flambeau, una semilla que crecería lentamente, desafiando todo lo que había creído hasta ahora. El hombre dio un paso hacia atrás, como si supiera que su tarea ya había sido cumplida. La figura comenzó a desvanecerse, y Flambeau, sin comprender completamente lo que había ocurrido, se acercó al altar. Allí, sobre la piedra, encontró una pequeña inscripción: «La verdad no tiene dueño, pero todos podemos conocerla». Esas palabras, grabadas en la roca, parecían una advertencia y a la vez una promesa. Flambeau se arrodilló frente al altar, tocando suavemente las letras, sintiendo que algo profundo se despertaba en su interior. La verdad, tal como él la había buscado, no podía ser una posesión. No podía ser un trofeo que se guardara en la palma de la mano. Era una fuerza en constante movimiento, un río que fluía más allá de las limitaciones humanas. De repente, sintió un cambio en el aire, una sensación de paz que lo envolvía. Por primera vez, entendió que la libertad y la verdad no eran opuestas, como él había creído, sino complementarias. La libertad no significaba huir de la verdad, sino aceptar que nuestra comprensión de ella está en constante evolución. La libertad no nos da todas las respuestas, pero sí nos da la capacidad de buscar, de cuestionar, de entender. El viento comenzó a cesar, y Flambeau se levantó lentamente, sin prisas. Su mente no estaba completamente despejada, pero había dado un paso hacia algo más grande, algo que no se podía tocar con las manos pero que se sentía con el corazón. La verdad, al igual que la libertad, requería paciencia. Requería la voluntad de mirar más allá de las apariencias, de despojarse de las capas de prejuicios y miedos que nos rodean. Y mientras la noche seguía su curso, Flambeau comprendió que la búsqueda de la verdad era un viaje interminable, un camino lleno de sombras y luces, de incertidumbre y revelación. Pero, al menos ahora, estaba preparado para seguir ese camino, sabiendo que la verdad, en su forma más pura, no era algo que se pudiera dominar, sino algo que debía ser recibido con humildad y gratitud. Con esa comprensión, Flambeau continuó su camino, no como un hombre perdido, sino como uno que había dado el primer paso hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. La verdad, pensó, siempre había estado ahí. Solo necesitaba aprender a verla. Y tal vez, en algún rincón de su ser, ya la estaba comenzando a comprender. Capítulo 13. La caída de la máscara. La lluvia comenzaba a caer con fuerza sobre el paisaje, lavando las huellas de aquellos que habían recorrido el sendero antes que Flambeau. El agua corría con furia por las rocas, erosionando la tierra con la misma impetuosidad con la que él sentía los remordimientos que lo asaltaban. A medida que avanzaba por el bosque, los sonidos del agua parecían hacerse más intensos, como si la naturaleza misma estuviera tratando de ahogar sus pensamientos. Había algo que lo atormentaba, algo que lo había seguido durante toda su vida y que, ahora, parecía tener el poder de destruirlo por completo. Flambeau miró hacia el cielo gris, buscando algo en la vastedad del firmamento que pudiera darle respuesta. ¿Por qué había llegado tan lejos? ¿Por qué la búsqueda de la verdad lo había llevado por caminos tan oscuros? El eco de las palabras del padre Brown aún resonaba en su mente: la verdad no se busca, se revela. Pero lo que Flambeau no podía comprender, lo que aún le resultaba imposible, era cómo se revelaba esa verdad, cómo se veía cuando finalmente se encontraba. De repente, su caminar se detuvo. Había llegado a una pequeña cueva, oculta entre los árboles, una estructura natural que parecía como si hubiera sido dejada allí intencionalmente, esperando que alguien se acercara. Flambeau dudó por un momento, mirando la entrada oscura, pero algo en su interior lo impulsó a entrar. La cueva estaba fría, pero no por el clima. Era la frialdad de lo desconocido, la frialdad de una verdad que aún no había sido aceptada. A medida que avanzaba por el interior, el eco de sus propios pasos parecía más distante, como si la cueva misma quisiera devorar su presencia. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras inconfundibles, y por un momento, Flambeau pensó que la oscuridad de ese lugar podría consumirlo por completo. Sin embargo, algo lo mantenía en pie, algo que lo arrastraba hacia la profundidad del túnel. En el centro de la cueva, encontró un altar rudimentario, cubierto de musgo y tierra. Flambeau se acercó lentamente, sintiendo que cada paso lo acercaba más a una revelación que temía. Sobre el altar, había una piedra plana,
cubierta de inscripciones. Al principio, las palabras eran difíciles de leer, pues la humedad y el paso del tiempo habían borrado muchas de las letras, pero al enfocarse más, Flambeau logró descifrar la escritura. La verdad no se encuentra en las respuestas que damos, sino en las preguntas que nos atrevemos a hacer. Esas palabras se grabaron en su mente como un rayo. La verdad, pensó, nunca había sido un objeto estático, algo que simplemente podía ser alcanzado y poseído. La verdad no era algo que se encontraba al final de un largo camino, sino una fuerza en constante transformación, que surgía de las preguntas que uno se atrevía a hacer, de la capacidad de enfrentar los propios miedos y dudas. Un sentimiento de angustia lo envolvió por completo, como si, al comprender esas palabras, una pesada carga cayera sobre sus hombros. No se trataba de encontrar una única verdad, sino de vivir con la incertidumbre constante de lo que no sabíamos, de lo que no podíamos controlar. Flambeau había buscado respuestas durante toda su vida, pero lo que ahora entendía era que la verdadera liberación no venía de la certeza, sino de la aceptación de lo incierto. Las gotas de lluvia golpeaban la cueva con fuerza, como si el mundo exterior estuviera reaccionando a la transformación que se estaba llevando a cabo dentro de él. Flambeau se arrodilló frente al altar, su mente trabajando a toda velocidad. Todo lo que había creído hasta ese momento parecía desmoronarse frente a sus ojos. La vida no era un juego de certezas, ni de victorias o derrotas. La vida era una serie de preguntas, de momentos inciertos que desafiaban nuestra comprensión. La verdad, en su forma más pura, era el proceso mismo de la búsqueda, no el hallazgo final. Alzó la vista, mirando de nuevo las paredes de la cueva, las inscripciones, las sombras que se alargaban. En su interior, Flambeau sentía que algo cambiaba, como si el peso de su propia existencia se estuviera aligerando poco a poco. Era como si, en ese momento, hubiera dejado caer una máscara que había usado durante años, una máscara que lo había protegido de las verdades que temía enfrentar. La máscara, pensó, representaba su propia lucha contra lo que no entendía. La máscara de Flambeau había sido el refugio de su orgullo, su arrogancia, su miedo a enfrentarse a la vulnerabilidad. Pero ahora, en este lugar oscuro y solitario, parecía que esa máscara había caído de forma inevitable. Ya no podía aferrarse a las respuestas fáciles, ya no podía seguir buscando certezas en un mundo que estaba lleno de preguntas sin respuesta. De repente, la cueva pareció cerrarse a su alrededor, como si estuviera atrapado dentro de su propia conciencia. Las sombras se volvieron más densas, el aire más pesado. Flambeau cerró los ojos y dejó que la oscuridad lo envolviera por completo. Sabía que ya no podía seguir huyendo, ya no podía seguir buscando en el exterior lo que solo podría encontrar en su interior. La verdad, en su forma más difícil, era aceptarse a uno mismo, abrazar la incertidumbre, y estar dispuesto a seguir preguntando. El sonido de la lluvia dejó de ser un simple ruido de fondo. Ahora, cada gota que caía sobre la cueva parecía resonar en su pecho, como un eco profundo de algo que necesitaba ser escuchado. Flambeau respiró profundamente y, por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente solo, pero al mismo tiempo, verdaderamente libre. La liberación no venía de encontrar una respuesta, sino de estar dispuesto a vivir con la pregunta, de vivir sin una máscara que ocultara su verdadero ser. Cuando finalmente se levantó, salió de la cueva con una sensación de paz, como si el peso que había llevado durante tanto tiempo ya no lo aplastara. La lluvia ya había cesado, y el cielo se despejaba poco a poco, dejando que la luz de las estrellas iluminara su camino. No había encontrado la verdad absoluta, ni la respuesta a todos sus dilemas, pero sabía que, de alguna manera, había dado el paso más importante de todos, el paso hacia la aceptación. Y así, con el corazón más ligero y la mente más abierta, Flambeau continuó su camino. Sabía que la búsqueda de la verdad era interminable, pero ahora entendía que la verdadera revelación no era algo que se encontraba al final de un largo viaje. La verdadera revelación era el viaje mismo, con todas sus preguntas y dudas, con todas sus sombras y luces. Y lo único que necesitaba hacer era seguir caminando, siempre dispuesto a preguntar, siempre dispuesto a aprender. Capítulo 14. La revelación del enemigo. El aire estaba cargado de tensión, como si la misma atmósfera estuviera esperando el momento de una explosión. Flambeau caminaba lentamente por las estrechas calles empedradas, sus pasos resonando con eco en los pasillos vacíos. La ciudad, normalmente bulliciosa y llena de vida, estaba extrañamente en silencio.
Los edificios se alzaban como sombras que miraban con indiferencia su paso. Flambeau no podía dejar de pensar en las últimas revelaciones que habían cambiado el curso de su vida. Había algo más grande que él, algo que siempre había estado presente, pero que ahora se había manifestado de una manera aterradora. La figura de su enemigo lo perseguía incluso en sus pensamientos. La idea de que alguien estuviera manipulando su destino desde las sombras lo consumía. Había sido un detective, un hombre de lógica, un hombre de preguntas claras y respuestas rápidas. Pero ahora, todo lo que sabía parecía desmoronarse. El enemigo no era alguien a quien pudiera atrapar con trucos o con una astucia mental. Este enemigo no jugaba según las reglas de la razón o la lógica. Este enemigo era más grande, más profundo, más insidioso. Con un suspiro de frustración, Flambeau se detuvo frente a una iglesia antigua que se erguía en el centro de la ciudad. Las puertas, cubiertas de herrajes de hierro y adornadas con viejos símbolos, parecían como una invitación silenciosa, una puerta hacia lo desconocido. Algo lo impulsó a entrar. Había algo en ese edificio que sentía que podría darle la clave, algo que podría revelar el rostro de su enemigo. Sin embargo, al cruzar el umbral de la iglesia, una sensación extraña se apoderó de él, como si hubiera entrado en un lugar donde la realidad misma se distorsionaba. La iglesia estaba desierta, salvo por un hombre que se encontraba arrodillado ante el altar, envuelto en una capa oscura que lo cubría casi por completo. Flambeau lo observó por un momento desde la distancia, su mente analizando la situación con la precisión de un experto. El hombre no parecía estar realizando un acto de oración tradicional, no estaba buscando consuelo ni meditación. En su postura había algo siniestro, algo que se sentía fuera de lugar. Poco a poco, Flambeau se acercó al altar, los ecos de sus pasos resonando en las paredes vacías. A medida que se acercaba, la sensación de incomodidad se intensificaba, como si un peso invisible se estuviera acumulando en el aire. El hombre de la capa levantó la cabeza, y cuando sus ojos se encontraron con los de Flambeau, algo en su mirada le heló la sangre. No era solo la frialdad de una persona desconocida, sino una frialdad que parecía tener una profundidad que no podía entender. «Te estaba esperando», dijo el hombre con voz profunda, su tono grave y calculado. Flambeau sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero no se dejó intimidar. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que finalmente podría enfrentar a su enemigo cara a cara. «¿Quién eres?», preguntó Flambeau, su voz firme pero con una nota de ansiedad. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que parecía más un gesto de compasión que de malicia. «Soy lo que tú has creado, lo que tú has alimentado con tus dudas y tus miedos. Soy la manifestación de todo lo que has buscado evitar», respondió el hombre, levantándose lentamente de su posición arrodillada. Flambeau frunció el ceño, tratando de comprender las palabras del extraño. «No te entiendo, ¿qué significa eso?». El hombre dio un paso hacia él, su figura oscura como una sombra que absorbía la luz. «Lo que significa es que el verdadero enemigo no está fuera de ti, Flambeau. No está en los malhechores que persigues ni en los enigmas que resuelves. El verdadero enemigo está dentro de ti, en tus propios miedos, en tus propias limitaciones». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Flambeau. La idea de que su peor enemigo no era una figura externa, sino una creación de su propia mente, lo desorientaba. ¿Cómo podía ser esto posible? Había luchado contra criminales, mentirosos, traidores, pero nunca había considerado que lo peor que enfrentaba era la manifestación de su propia debilidad. «Lo que ves aquí, en este altar, es el reflejo de tu alma», continuó el hombre. «Cada uno de tus pensamientos, cada una de tus decisiones, ha ido construyendo este momento. Y ahora, cuando te enfrentas a ti mismo, es cuando finalmente comprenderás que siempre has sido el que ha sostenido las riendas de tu destino». Flambeau intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. No podía moverse, como si una fuerza invisible lo hubiera atrapado. El hombre en la capa avanzó hacia él, su presencia imponente y opresiva. «No puedes escapar, Flambeau. Has sido tú quien ha abierto la puerta a este momento. Has buscado respuestas externas durante tanto tiempo que te olvidaste de la verdad más simple. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti». El detective miró al hombre, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Cómo era posible que alguien pudiera saber tanto de él? ¿Cómo podía este extraño saber exactamente lo que estaba pasando por su cabeza?
La sensación de vulnerabilidad que lo invadía era insoportable. Había sido tan seguro de sí mismo, tan confiado en su capacidad para resolver cualquier misterio. Pero ahora, frente a este hombre, se sentía pequeño, insignificante. Entonces, ¿qué quieres de mí?, preguntó Flambeau, tratando de recuperar algo de su compostura. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez, su sonrisa era diferente, más cargada de significado. Quiero que enfrentes tu verdad, Flambeau. Quiero que dejes de huir de ti mismo. Quiero que aceptes lo que eres, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Flambeau se quedó en silencio, las palabras del hombre resonando en su mente. Lo que he dejado de hacer, repitió en voz baja. La revelación lo golpeó con fuerza. Había vivido su vida buscando a los culpables, buscando respuestas, persiguiendo la justicia, pero en su lucha contra los malhechores del mundo, se había olvidado de enfrentar sus propios demonios, sus propios errores, sus propias sombras. El hombre se acercó aún más, hasta quedar apenas a unos centímetros de él. La verdad, Flambeau, no se encuentra en lo que haces, sino en lo que eres. Y lo que eres no puede ser cambiado por nada ni por nadie, excepto por ti mismo. Finalmente, Flambeau comprendió. El enemigo no era alguien que pudiera ser derrotado con inteligencia, astucia o fuerza. El enemigo era su propia falta de aceptación, su propia incapacidad para enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo. El enemigo era la sombra que siempre había estado con él, oculta en las profundidades de su alma. ¿Qué debo hacer?, preguntó Flambeau, su voz ahora temblorosa, pero llena de determinación. El hombre lo miró fijamente, y por un momento, parecía que el tiempo se detenía. Debes dejar ir tus miedos, Flambeau, dijo finalmente. Debes liberar la verdad que llevas dentro y dejar de luchar contra ella. Solo entonces serás verdaderamente libre. Con esas palabras, el hombre se desvaneció en la oscuridad, como una sombra que se disuelve en la niebla. Flambeau, por primera vez en mucho tiempo, se quedó solo con sus pensamientos. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora entendía que el verdadero combate era uno que solo él podía librar, y que la única forma de ganar era aceptarse a sí mismo, con todas sus sombras, miedos y limitaciones. Capítulo 15. La confrontación interior. El sol se estaba poniendo, tiñendo el horizonte con tonos dorados y morados, pero en el corazón de Flambeau, la luz parecía haberse desvanecido para siempre. Caminaba sin rumbo fijo, sus pensamientos pesados como plomo, la mente atrapada en un torbellino de emociones y dudas. El peso de la revelación que había recibido en la iglesia lo perseguía, envolviendo su ser con una carga inquebrantable. El enemigo al que había perseguido toda su vida no era un criminal, ni una entidad tangible, ni siquiera una sombra en el mundo real. Era él mismo, un reflejo distorsionado de su propio ser, una acumulación de sus miedos no enfrentados, de sus errores no corregidos. La ciudad que lo rodeaba, en su quietud y belleza, parecía indiferente a la tormenta interna que lo azotaba. Las calles vacías lo miraban como si ya no hubiera un camino claro hacia la resolución. El aire estaba frío, pero no lo sentía. La oscuridad se cernía sobre él, pero no era la noche lo que lo aterraba, sino la visión de sí mismo que había tenido en la iglesia. Se dio cuenta de que había estado huyendo de algo mucho más grande y profundo que cualquier caso, cualquier misterio o cualquier criminal. Había estado huyendo de su propia verdad. La verdad sobre sí mismo. La figura del hombre en la iglesia, vestido de capa oscura, seguía presente en su mente. Sus palabras habían dejado una marca indeleble en su alma. El verdadero enemigo está dentro de ti, le había dicho, y esas palabras eran como un eco que resonaba en su mente, repitiéndose una y otra vez, taladrando su conciencia. Flambeau había vivido su vida con un objetivo claro: descubrir la verdad en todo, resolver el enigma, desenmascarar las mentiras y hacer justicia. Pero, ¿qué pasa cuando la mentira está dentro de uno mismo? ¿Cómo se enfrenta uno a un enemigo tan intangible, tan insidioso, que reside en lo más profundo de su ser? Con el paso de los minutos, la confusión de Flambeau se transformó en un deseo ardiente de entendimiento. ¿Cómo podía ser que él, un hombre tan acostumbrado a la lógica, a los hechos tangibles, a las evidencias, estuviera ahora atrapado en un laberinto de su propia mente? Sus pasos lo llevaron, sin pensar, hasta la orilla del río que cruzaba la ciudad. El sonido del agua fluyendo era una melodía suave, casi hipnótica, pero no podía encontrar consuelo en la serenidad del lugar. Se sentó sobre una roca,
mirando las aguas oscuras que reflejaban la luz pálida de la luna. ¿Qué había estado buscando toda su vida? ¿Qué había estado intentando resolver? ¿Qué misterios había tratado de desentrañar, si no era más que un reflejo de su propia incapacidad para aceptarse tal como era? El detective había buscado la verdad en los rostros de los demás, en las acciones de aquellos a quienes perseguía, pero nunca había buscado la verdad dentro de sí mismo. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban, pero Flambeau estaba perdido en su propio mundo. Sentía que el tiempo se había detenido, que la vida había dejado de avanzar, y todo lo que existía era un vacío abismal dentro de él, un agujero negro que absorbía todo lo que había sido, todo lo que había hecho. El hombre al que había seguido, ese ser que había estado con él desde siempre, era ahora la única verdad que lo mantenía en pie. Pero, ¿cómo podía derrotarlo? ¿Cómo podía cambiar lo que había estado tan arraigado en su ser durante tantos años? De repente, una figura apareció ante él. No era el hombre de la iglesia, pero la presencia que emanaba de esta persona era igual de misteriosa, igual de profunda. Era una mujer, de cabello largo y oscuro, con ojos que brillaban con una intensidad que hacía que la luna misma pareciera pálida a su lado. Flambeau la miró con sorpresa, su mente luchando por procesar lo que veía. ¿Quién eres?, preguntó Flambeau, su voz resonando en el silencio nocturno. La mujer lo miró fijamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Soy lo que buscas, Flambeau. Soy la respuesta a todo lo que has estado buscando sin saberlo. Soy el reflejo de tu alma, el eco de tus pensamientos más profundos, la manifestación de todo lo que has ignorado. Flambeau frunció el ceño, sin comprender. ¿Reflejo de mi alma? ¿Manifestación de mis pensamientos? ¿Quién eres realmente? La mujer no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a él con una calma inquebrantable, como si todo el universo hubiera dejado de importar, y solo existiera el momento presente. Soy lo que has estado buscando siempre, pero nunca has querido encontrar. Soy la verdad que temes enfrentar. Soy el enemigo que has estado persiguiendo sin saberlo. Flambeau dio un paso atrás, su mente tratando de entender. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esta otra manifestación de su mente? ¿Otra visión de ese enemigo tan elusivo que se había revelado en la iglesia? No podía ser. Esta mujer, ella era diferente. Su presencia era real, tangible, pero al mismo tiempo etérea, como si viniera de un lugar más allá de la comprensión humana. No puedo enfrentarlo, murmuró Flambeau, sus palabras cargadas de desesperación. No puedo enfrentar lo que soy. He sido un hombre de lógica, de razón, siempre buscando la verdad en los demás. Pero nunca supe cómo encontrarla en mí mismo. La mujer lo miró con una compasión profunda, casi maternal. Y esa es tu gran lucha, Flambeau. Has vivido en la sombra de la verdad, buscando en los demás lo que ya estaba dentro de ti. Pero la verdad no se encuentra afuera. La verdad es lo que eres, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. No hay más misterio que ese. El enemigo que temes no es más que una parte de ti mismo, una parte que nunca has querido aceptar. Flambeau se sintió como si un peso inmenso hubiera caído sobre sus hombros. ¿Cómo podía ser tan ciego? Había estado persiguiendo sombras, persiguiendo la justicia en los demás, cuando en realidad, debía enfrentar la injusticia dentro de su propio corazón. La mujer se acercó aún más, colocando su mano sobre su hombro. Enfréntalo, Flambeau, dijo suavemente. Mira en lo más profundo de tu ser y verás lo que siempre has buscado. La verdad, la justicia, no están fuera de ti. Están en ti, esperando ser aceptadas. Un profundo silencio llenó el aire mientras Flambeau se quedaba allí, parado frente a la mujer, frente a su propia verdad. Finalmente, algo en su interior se quebró. Era como si toda su vida, todo lo que había hecho y dejado de hacer, todo lo que había buscado, lo hubiera llevado a este momento de epifanía. Lo haré, susurró Flambeau, su voz temblorosa pero decidida. Aceptar la verdad. Aceptarme a mí mismo. Con esa promesa, la mujer desapareció en la oscuridad de la noche, dejando a Flambeau solo con sus pensamientos, pero ya no como un enemigo. Ahora, él entendía. La verdadera batalla no era contra los demás. La verdadera batalla era contra uno mismo. Y solo enfrentando su propio reflejo podría finalmente encontrar la paz que tanto había buscado.
Gracias por acompañarnos en esta travesía literaria a través de la Cruz Azul de G.K. Chesterton. Si has disfrutado de este viaje hacia lo profundo de la mente humana y sus misterios, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada capítulo ofrece una nueva reflexión, un nuevo desafío para la mente y el alma. No te pierdas nuestras futuras lecturas, y sigue explorando con nosotros las grandes obras literarias que continúan dando forma a nuestro entendimiento del mundo. ¡Hasta pronto!